de hoy vamos a... Ya, perfecto. Entramos a nuestro cuarto encuentro en línea. Hoy 15 de octubre, son las 7:17 de la noche. Vamos a hacer un encuentro en línea hoy corto. Vamos a explicar esta nueva fase que empezamos a desarrollar en esta semana. Acabamos de terminar la fase número 3. Con esto ya estábamos dando por terminado todo el ciclo del procedimiento básico para el inicio de la metodología de investigación. Y arrancamos la fase número 4. En la fase número 4 tenemos que tener en cuenta que empezamos el desarrollo como tal del trabajo y ese desarrollo como tal pues se da con el inicio de lo que ustedes generaron desde el objetivo general y los objetivos específicos, donde siempre hemos dicho que ese objetivo general tiene que estar enmarcado en el desarrollo como tal del trabajo y los objetivos específicos da ahí con estas metodologías que se empiezan en la fase número 4 y número 5, pues se confirma y se da cumplimiento a los objetivos específicos que se trazaron. Es por eso que siempre desde el principio y en todos los encuentros hemos hablado sobre la necesidad de generar objetivos específicos que sean medibles, que tengan efectivamente el alcance en el tiempo que nosotros vamos a desarrollar. En este caso, estamos determinados, digamos, por el tiempo y eso hace que nosotros trabajemos con la premura de trabajar objetivos que sean totalmente alcanzables y uno de esos es la recomendación es que manejáramos el diagnóstico y que manejáramos en un segundo objetivo específico que manejáramos el tema de la propuesta o lo que ustedes iban a plantear como solución a esa problemática que ustedes estaban determinando a partir de el desarrollo y de ese ingreso a la empresa y esa área de gestión. Antes de, digamos, trabajar y dar los lineamientos de la fase número 4, me llama la atención que en las calificaciones que ustedes ya tienen a disposición de la fase número 1 y 2, estamos pendientes de las calificaciones de la fase 3 que terminó esta semana, es importante, me he dado cuenta que en el tablero de anuncios desde la primera semana ustedes tenían a disposición una matriz de diagnóstico donde estaban las 9 áreas de gestión que todas las organizaciones deben tener en cuenta y donde concentramos todas las posibilidades. Pero muchos de los trabajos vienen con áreas de gestión que no, digamos que no corresponden. Yo hoy quiero mirar, no sé si es que de pronto no están buscando bien en el tema de las fases, pero quería recordarles cuáles son las fases que nosotros desarrollamos, las áreas de gestión con las cuales van a trabajar. Algunos en sus observaciones les hice la aclaración. Servicio al cliente no es un área de gestión. Servicio al cliente hace parte del área comercial. Nómina no es un área de gestión de la organización, pero sí tenemos el área de recursos humanos. Entonces quería que miráramos un poquito esta matriz de diagnóstico que yo les había socializado en el tablero de anuncios y en el tablero de anuncios esa matriz de diagnóstico ustedes la tenían determinada prácticamente desde el 20 de septiembre que la tenían ahí ubicada. Es un Excel. ¿Qué era lo que hacía este Excel o qué es esa matriz de diagnóstico que yo les compartí en el tablero de anuncios? Esa matriz de diagnóstico determinaba, digamos, en cierta manera, de una manera cuantitativa, aspectos relevantes de cada una de las áreas de gestión. Entonces, en 10 minuticos, quiero, como estos encuentros en línea quedan grabados, que ustedes retomemos lo que es el tema de las áreas de gestión. Entonces, primero que todo, ¿cuántas áreas de gestión existen en las organizaciones? Entonces, en esta matriz de diagnóstico estamos determinados por 9 áreas de gestión. Gestión administrativa y planeación estratégica, gestión comercial, gestión humana, gestión contable, gestión financiera, gestión tributaria, gestión en auditoría y control interno, gestión de la calidad y gestión ambiental. Les recuerdo nuevamente que lo que les estoy explicando, ustedes lo tienen contenido en su tablero de anuncios desde el 20 de septiembre. Es muy importante y de pronto
me estoy dando cuenta que no revisan el tablero de anuncios, y en el tablero de anuncios estamos constantemente colocando información del desarrollo de cada una de las actividades que van realizando, los encuentros, las fechas de los encuentros que vamos a tener, el cambio de fase, la terminación de fases, las calificaciones, en fin. Les recomiendo que por favor confirmen en su plataforma, en la fase número 0, ahí van a encontrar en la fase número 0 una ubicación, un cuadro donde dice tablero de anuncios, ahí tenemos ahí una imagen. El tablero de anuncios es una imagen que la estoy mirando acá exactamente qué es para hablarles en la misma línea en el tablero, que es una personita que está en un tablero, digamos, es lo primero que encontramos. Encontramos la fase número 0, ahí encontramos el título, la creatividad, la innovación para promover la generación de valor de la sostenibilidad financiera de las empresas, y ahí encontramos tablero de anuncios, chat, instructivos, ayuda técnica y el Office Team. Office 365 Team. Y el primero es tablero de anuncios. Cuando ustedes teclean tablero de anuncios, inmediatamente ustedes van a encontrar toda la información que yo les he venido enviando. Ahí ustedes van a encontrar un saludo de bienvenida, la finalización de la fase 0, el contenido de la fase número 1, aparte de la ruta formativa, aparte del video tutorial, aparte de los encuentros en líneas, constantemente. Es muy importante el tablero de anuncios. Entonces, en este tema, en septiembre, inicios, el 20 de septiembre, el lunes 20 de septiembre, se les envía la matriz de diagnóstico que la socializamos en un encuentro. Les dije que se las iba a colocar en el tablero de anuncio para que ustedes pudieran ver las áreas de gestión. Por eso me llama la atención que cuando ustedes crean sus títulos, cuando generaron sus problemáticas, cuando generaron el proceso, empiezan a hablarme de áreas de gestión que no están contenidas de la organización o que son, digamos, productos, procedimientos de alguna área de gestión de las 9 que nosotros tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, repito nuevamente, tenemos 9 áreas de gestión: gestión administrativa y planeación estratégica, gestión comercial, gestión humana, gestión contable, gestión financiera, gestión tributaria, gestión en auditoría y control interno, gestión de la calidad y gestión ambiental. Entonces, una recomendación para las personas que no han escogido un área de gestión es que antes de iniciar esta fase número 4, que es el desarrollo, por favor hagan las adecuaciones para que trabajen en el área de gestión determinada. Entonces, si están trabajando con un tema de nómina, pues lógicamente el área de gestión con la que van a trabajar es el área de gestión contable, o el área de gestión, digamos, nómina, tiene que ver con el área de gestión contable. Si vamos a trabajar temas de personal, pues vamos a trabajar el área de gestión humana. Si vamos a trabajar temas de sistemas de calidad, de sistemas integrados de gestión, pues vamos a trabajar gestión en auditoría y control interno. Si vamos a generar una estructuración de la parte administrativa, pues lógicamente eso es gestión administrativa y planeación estratégica. Importante, no revolvamos áreas porque es que estamos trabajando sobre áreas específicas. Entonces tengo grupos que me dicen, no, es que voy a trabajar el área de recursos humanos y con el área de gestión comercial. Ya en encuentros pasados habíamos hablado que tenemos que enfocar una necesidad y tenemos que enfocar un área de gestión específica. No podemos mezclar, es que yo quiero trabajar con el área de gestión y entonces voy a trabajar con servicio al cliente y voy a mejorar al mismo tiempo el personal. No. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes ven esa matriz, que los invito, que porque creo que muchos no la han visto, a que identifiquen cuáles eran las problemáticas que cada área de gestión tenía. Si la gestión administrativa y planeación estratégica es la identificación de una empresa que tenga plan estratégico, donde comprende su misión, su visión, los valores corporativos, las metas comerciales, las metas de operación, las metas financieras que sean medibles, verificables en el plazo de tiempo definido. El plan estratégico es un resultado de una DOFA, que son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas. El cumplimiento del presupuesto de la empresa se formulan estrategias por cada área implementada. La empresa cuenta con estructura organizacional definida. Y si tiene indicadores de gestión, pues se permite conocer permanentemente el estado de la empresa y cómo se usa de base para tomar decisiones. En esa matriz que yo les envié, ustedes podían ver, díganme, cuáles eran los aspectos relevantes en cada una de las áreas de gestión. ¿Cuál era el fin de esta matriz de
de diagnóstico, que ustedes la pudieran trabajar y definir dentro de la empresa qué necesidades habían, ubicarlas en el área de gestión correspondiente y definir cuál era el área de gestión que iban a trabajar. Siento que no estamos de pronto conectados con el tablero de anuncio, no estamos conectados con los encuentros en línea, y esto hace que las calificaciones de pronto de algunos grupos no hayan sido muy buenas, porque pues estamos un poco perdidos. Igual manera, el área de gestión comercial, pues lógicamente está dirigida a todo el manejo de clientes, las estrategias comerciales de los productos y servicios, todo lo que tiene que ver con la evolución de variables en temas de venta, productos, promociones, rentabilidad, información sobre los competidores, precios, calidad, posicionamiento dentro del mercado, conocimiento sobre los costos de la demanda y la competencia, los sistemas de investigación y análisis para obtener información sobre sus clientes y las necesidades con el objetivo de que estos clientes sean frecuentes. Esto que les estoy hablando es lo que ustedes tienen en su tablero de diagnóstico en la matriz de diagnóstico. El área de gestión humana, pues lógicamente son las políticas y los procedimientos para realizar la búsqueda de selección y contratación del personal, la búsqueda de candidatos para las vacantes, cómo se cubre una vacante, la competencia de la persona para poder ser su puesto de trabajo en términos de las tareas, los niveles de desempeño, los procesos de inducción para los nuevos trabajadores y la reinducción para los antiguos, los procedimientos, los procesos que tiene que tener cada uno de los puestos de trabajo, los planes de mejoramiento, la planta, los equipos, las instalaciones, las actividades sociales y recreativas, la comunicación entre los diferentes niveles de organización. Todo esto hace parte del área de gestión humana. En el área de gestión contable, pues las políticas claras sobre el otorgamiento de créditos, manejo adecuado de recaudo de cartera, el deterioro de la cartera, el manejo efectivo de los controles periódicos como son los arqueos de caja, las conciliaciones bancarias, el seguimiento a los inventarios de mercancía, a los activos fijos, a las inversiones de la empresa, todo el tema de proveedores, acreedores, obligaciones financieras, pasivos laborales y pasivos fiscales. Y el tema de los estados financieros que reflejen fielmente las operaciones de la empresa y contribuyan con la toma de decisiones. Esto hace parte del área de gestión contable. En gestión financiera, la gestión financiera, pues son los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad, solvencia, riesgo financiero, endeudamiento, los presupuestos anuales de ingresos, los egresos, el flujo de caja, la compra mensualmente de los resultados financieros, el flujo de caja y la importancia de ese flujo de caja para tomar decisiones en los excedentes o gestionar recursos para cubrir los faltantes que la empresa pueda llegar a tener, el conocimiento de la rentabilidad del activo, el patrimonio, la compra de los objetivos organizacionales, el nivel de endeudamiento controlado y las decisiones que se relacionan con la consecución de recursos que se toman enfocados a la generación de valor agregado para la empresa. Esto es parte de lo que es un área de gestión financiera dentro de las empresas. Tributaria, pues el cumplimiento de las obligaciones sustanciales con el pago oportuno de los tributos, el manual de políticas y el conjunto de controles y procedimientos a seguir en las obligaciones formales, la planeación tributaria periódicamente para el uso de los beneficios fiscales, el contenido de las declaraciones tributarias, la generación de los recursos económicos de la empresa que sea suficiente para el cubrimiento de las cargas impositivas del contribuyente sin necesidad de recurrir a la financiación externa, ¿no? Entonces, esto que les estoy diciendo, vuelvo y repito, está en el tablero de anuncio, en esa matriz que, digamos, la dejamos para que ustedes pudieran, digamos, desarrollar coger esa empresa que iban a escoger y mirar cuáles eran las necesidades que tenía la empresa, ubicarlas dentro de esta matriz, le podían dar una puntuación y ese es un trabajo, digamos, inicial donde ustedes determinan, bueno, mire, el mayor problema que tiene esta empresa, pues está en esta área y sobre eso entonces debemos trabajar. También teniendo en cuenta la experticia, el conocimiento que ustedes desde su pregrado tengan, porque pues los contadores tendrán una inclinación hacia lo tributario, hacia lo financiero. Los administradores tendrán una inclinación hacia la planeación estratégica, las profesionales en
negocios internacionales hacia la gestión comercial. Entonces, todo eso influía tanto en la parte cualitativa y cuantitativa para la toma de decisión, pero esta matriz pues era una base para que ustedes pudieran tomar más fácilmente esta decisión. En la gestión en auditoría y en control interno, pues nosotros estamos en un proceso hoy en día donde las organizaciones deben generar sus manuales de procedimientos y manuales de funciones, donde deben de desarrollar un control financiero mientras las herramientas de presupuesto, donde deben medir la gestión de la gerencia mediante indicadores, donde la afición de la organización debe desarrollar como tal un proceso de auditoría y control interno para mirar cómo va, como para evaluar constantemente cómo va el control de esa organización, donde deben haber reuniones periódicas con el fin de evaluar la gestión gerencial, donde la organización posee un sistema de gestión de calidad, y es aquí donde empezamos a hablar en términos de las normas, de las certificaciones que las empresas hoy en día pueden tener y se pueden certificar con el propósito de ser muchísimo más atractivas hacia sus proveedores, hacia los clientes externos, y al mismo tiempo, una vez tengan todos estos procesos, el tener esas auditorías externas, tanto de entidades privadas como las del Estado. Entonces, eso es la parte de auditoría y control interno. En la parte de gestión de calidad, pues que la política cuente con la política de calidad, que la empresa desarrolle un análisis periódico para identificar los procesos críticos que están afectando directamente al producto o al bien que están generando, los documentos relacionados con los métodos de trabajo, la información de los registros de aplicación de procedimientos generales, un esquema de acción para ejecutar acciones correctivas y preventivas, y finalmente la última área de gestión, pues el área de gestión ambiental, que es una necesidad que hoy en día nace para todas las organizaciones que tienen que estar, digamos, correlacionadas con el medio ambiente. Entonces, aquí es donde nos preguntamos en esta área de gestión y en esta matriz que yo les compartí, si la empresa posee una política ambiental, si existe un comité ambiental dentro de la organización, si hay un código de comportamiento ambiental, si realiza auditorías ambientales de manera periódica, si hay conocimiento de la legislación ambiental, si ha planteado objetivos de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, si ha planteado objetivos de reducción de agua, si ha planteado objetivos de reducción de consumo energético, y si desde la cabeza, desde el liderazgo, desde la gerencia se impulsa y se lidera programas de protección para el medio ambiente. Muchachos, es muy importante que ustedes definan que estas son las 9 áreas de gestión que tienen cualquier organización. Y entonces ahí viene la pregunta, no, pero es que mi empresa es muy pequeña. Bueno, tu empresa es pequeña, entonces el área de gestión, no es que no exista un área de gestión, de pronto no están las 9 áreas de gestión relacionadas, porque cuando las empresas son muy pequeñas, pues uno sabe que solamente tienen el área contable, que están con el área comercial, pero precisamente uno de los trabajos que ustedes están desarrollando es el mejoramiento de la organización. ¿Qué le hace falta? Puede ser que no tenga esa área de gestión y hace falta implementarla. Tengo algunos trabajos que dicen que van a ser el área de gestión administrativa y de planeación estratégica. Pues es fabuloso porque ustedes le están diciendo a una organización que de pronto lleva algunos años, que le ha ido bien, venga, estructúrese, organicémosle una misión, organicemos unos objetivos estratégicos, organicémosle las etapas que tienen que ser importantes, estructuremos, organicemos como tal su empresa que ya viene funcionando, que tiene un área comercial, que tiene un área contable, pero que no le falta la planeación estratégica para saber qué tiene y para dónde va. Entonces, esta era la apreciación que quería hacerles, porque me doy cuenta que estamos un poquito alejados, y creo que es la falta de que no están viendo el tablero de anuncios, que no estamos de pronto viniendo a los encuentros en línea. Ahora, no hace falta de pronto, yo sé que todos tienen 1000 ocupaciones, pero grabamos los encuentros en línea y es importante. Entonces, a veces piensa que es entrar a la plataforma, leo la ruta formativa, genero el trabajo, pero las socializaciones que hacemos en los encuentros en línea, el estar constantemente mirando el tablero de anuncios y toda la mensajería que hemos hecho con los grupos cada vez que tienen una inquietud, pues es importante, porque pues este es un trabajo de grado de manera virtual, y pues esta es la metodología que debemos tener para poder lograr finalmente el objetivo, que es que ustedes puedan al final poder sustentar un trabajo de grado completo con las indicaciones que este seminario exige. Entonces, en ese sentido, ya tenemos las notas de la fase número 1, de la fase número 2, con las observaciones. Algunas observaciones se basan en las socializaciones que hemos hecho en
en los encuentros en línea, porque pues lógicamente lo hemos hecho, entonces es importante que ustedes mejoren esos objetivos específicos, es importante que ustedes mejoren ese objetivo general. Frente al tema de marcos, veo que a veces como que no entendemos qué son marcos referenciales, entonces me colocaron marcos referenciales y debajo marco teórico y referencial. Los marcos referenciales están constituidos por varios marcos, entonces tenemos marco teórico, tenemos marco conceptual, tenemos marco contextual, que son los 3 marcos que estamos solicitando en este seminario. Entonces, si ustedes querían agregar el marco histórico, el marco legal, perfecto, pero los que se solicitaron debían estar. Y el estado del arte. A veces uno dice, pero ¿para qué me sirve el estado del arte? Nuevamente lo explico, ya lo habíamos explicado en los otros encuentros de línea. Yo necesito, cuando voy a sentarme a hacer un trabajo de grado, digamos que tengo que empezar a decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero que todo, para yo poder generar una propuesta o para poder generar un trabajo como tal de investigación, es porque yo tengo una necesidad o porque hay una problemática. Y eso es lo que ustedes hacen con el planteamiento del problema, que al final de hacerse el planteamiento del problema, pues ustedes hacen la formulación de la pregunta. Esa formulación de la pregunta se conecta directamente con el objetivo general. Pero fuera de eso, cuando ustedes hacen el planteamiento, pues ustedes deciden justificar o se toma la decisión de justificar el planteamiento del problema para tener una base en el seguimiento o la consecución de lo que voy a desarrollar. Y es ahí que una vez justificado yo genero un objetivo general que viene prácticamente a dar respuesta a la formulación en el planteamiento del problema y genero unos objetivos específicos. Consideraciones. Los objetivos generales y los objetivos específicos deben iniciar en un verbo. Debo generar una acción y el objetivo general debe generar una sola acción. Yo no voy a generar ni 2, ni 3, ni 4 acciones. Voy a generar una acción, así como los objetivos específicos generan una acción. En ese sentido, no puedo decir que voy a crear, diseñar, implementar. No, voy a generar una propuesta. Voy a implementar una estrategia, por decir algo. Dentro de las consideraciones, no van a generar estrategias, porque ustedes, se generar una estrategia es prácticamente lo macro de un proceso. La estrategia genera planes de acción, genera una cantidad de cosas. Entonces, cuando usted dice, vamos a generar estrategias, pues entonces yo voy a tener que ver plasmado en su trabajo de grado muchas estrategias, y una estrategia de por sí ya tiene una cantidad de subproductos que ustedes tienen que desarrollar como para que ustedes vayan a generar estrategias. Cuando ustedes definitivamente en su documento final, al yo solicitarle las recomendaciones de que hagan correcciones a su objetivo general, a sus objetivos específicos, y en su documento final ustedes ya desarrollaron, que es lo que vamos a desarrollar aquí, la fase número 4 y la fase número 5, que es el desarrollo de su trabajo, y tuvieron en cuenta de pronto las indicaciones, las observaciones que yo les di, y manejaron un objetivo general aterrizado a lo que realmente van a hacer. Generar un objetivo específico donde generaron primero que todo un diagnóstico. Ese diagnóstico está determinado en que ustedes, o en este momento en la fase número 3, ustedes dijeron las fases, las etapas y las actividades como los van a desarrollar. Luego ustedes un segundo objetivo van a desarrollar una propuesta. Cada grupo le da el nombre. Yo puedo decir que voy a hacer una caracterización. Entonces va a caracterizar la situación actual de la empresa X. Voy a generar una propuesta, voy a generar una estrategia, voy a generar un plan. Cada uno se apropiará desde que el enfoque sea ese. Entonces, en el momento que voy a desarrollar y voy a darle cumplimiento a esos objetivos específicos, pues tengo que ser aterrizado. Porque, ¿qué pasa? Si definitivamente muchos grupos me dejan esos objetivos específicos están ahí y me dicen en el objetivo general que van a generar estrategias y van a desarrollar y van a implementar, pues obligatoriamente el día de las sustentaciones ustedes me demuestran que las estrategias tienen que ser varias y las tienen que hacer completas. Y que si ustedes van a utilizar la implementación, que es una parte que no les recomiendo a ningún grupo, a no ser que tenga algo consolidado, decir, sí, es que yo sí vamos a implementar en la empresa porque la empresa nos dio el permiso que podamos implementar y vamos a llegar hasta ese paso, entonces, listo. Incluyan la palabra implementación. Cuando yo hablo de implementación es que yo estoy cogiendo ese diseño, esa propuesta y la voy a ubicar y la voy a desarrollar dentro de la empresa. Pero si ustedes no van a ese paso, quiten implementación de su objetivo general y de sus objetivos específicos, porque es que ustedes no van a implementar absolutamente nada. Ustedes van a generar una propuesta, una propuesta con todas las de la ley,
con todas las características necesarias frente a lo que van a desarrollar. No me van a generar una propuesta de una hoja y sale. Una propuesta, un plan, una estrategia tiene que tener pasos, tiene que tener subproductos, tiene que tener desarrollo y como tal debe ser completa. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque en el documento final ya no hay marcha atrás y lo que ustedes plantearon en su objetivo general y en sus objetivos específicos está plasmado en el desarrollo de la fase número 4 y la fase número 5, donde tienen que ir absolutamente todas las etapas y las actividades de lo que ustedes van a hacer que dan cumplimiento a esos objetivos específicos y a esos objetivos específicos dan cumplimiento a ese objetivo general. Eso en ese sentido. Y basado en eso, entonces ya podemos mirar qué es lo que nosotros tenemos en la fase número 4. La fase número 4 inició el 13 de octubre y va hasta el 2 de noviembre. Entonces, en la fase número 4 vamos a hacer un avance a los resultados que vamos a obtener. Recordemos que en la fase número 3 dijimos cómo iba a ser el diseño, cómo iba a ser el enfoque, cómo iba a estar determinada su investigación, cuál era su población objetivo, si la población objetivo necesitaba o no necesitaba muestra, si iban a hacer un instrumento de recolección, que todos los equipos tienen que hacer un instrumento de recolección de cualquier, así sea descriptiva por observación o deducción, lo que vayan a realizar, tienen que tener un instrumento de recolección para poder generar fuentes primarias y finalmente cuáles eran las etapas y las actividades que van a desarrollar en esas actividades y esas etapas. ¿Cuándo la van a desarrollar? En la fase número 4, que es la que iniciamos en este momento, y en la fase número 5, que es, digamos, la segunda parte de la entrega de sus resultados. En ese sentido, esta primera parte que va desde el 13 de octubre hasta el 2 de noviembre y que ya lógicamente aumenta el porcentaje sobre su calificación, está dada a que ustedes van a desarrollar ¿qué? Pues prácticamente es el desarrollo de uno de los primeros objetivos que está dado en el diagnóstico. Y entonces recordemos que ese diagnóstico tiene que estar compuesto de una recopilación de información, de fuentes secundarias, qué es la empresa, cómo está conformada, cómo está determinada, hace cuánto fue creada, toda la recopilación de información que ustedes pueden, digamos que ustedes deben hacer directamente por una información de página web, por una información directamente entregada por la empresa, por el administrador, por el gerente, por toda la información de recopilación y una segunda parte y es enfocada a la ubicación de un instrumento de recolección que me genere ese diagnóstico y esa situación actual sobre la cual yo me quiero basar específicamente en el área de gestión que voy a trabajar. Una vez yo desarrollo, aplico, entonces tengo la información de recopilación, voy a aplicar un instrumento, de esa aplicación de instrumento también voy a recoger una información, esa información como tal y ese resultado de esa información de ese instrumento de recolección como tal, tengo que hacerle un análisis a cada una de las respuestas dadas, cuantificarla, si fuera necesario, graficarla, diseñarla, digamos, generar esos resultados de todo lo que yo recogí al aplicar ese instrumento de recolección. Y finalmente, todo ese tema me va a dar una situación actual que yo voy a finalizarlo o esta primera parte se va a desarrollar y va a finalizar en una DOFA, porque yo tengo toda la información que he recaudado en fuentes secundarias y fuentes primarias y al final, pues lo que yo voy a generar es una DOFA donde me determine esta empresa y esa área de gestión en la cual yo trabajé, investigué, miré la situación actual que tiene, pues finalmente me va a generar una DOFA donde me dice cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas, teniendo en cuenta que tenemos en la DOFA los factores internos, los factores externos y que eso me da como una especie de panorama y mapa general de cuál es la situación actual y ya tengo hasta ahí el avance de mis primeros resultados, que es la fase número 4. Importante, yo creo que a más tardar mañana tienen todos la calificación y la observación de la fase número 3, sobre todo en los términos de que estoy corrigiendo esos modelos de esos instrumentos de recolección que ustedes enviaron en la fase número 3 para que los puedan aplicar. Entonces es muy importante que ustedes tengan, digamos, con urgencia esa calificación y esa observación para que tengan en cuenta que si el instrumento está, no es como... Por ejemplo, veía algunos instrumentos, 5 preguntas muy vacías que no van para ningún lado, pues yo les dejo la observación, estas preguntas
no me van a llevar a ningún lado, porque la pregunta, y ya lo habíamos hablado en el encuentro anterior, me genera y digamos que me hace buscar los resultados que yo estoy necesitando. Eso es frente a lo que vamos a desarrollar. Entonces, es muy importante que, primero, tengamos en cuenta qué es lo que viene en este momento. Voy a desarrollar mi primer objetivo, ese objetivo de diagnóstico de situación actual. Tengo desde el 13 de octubre que empezó esta semana hasta el 2 de noviembre para generar esa información. Vamos a, es importante, estudiantes, que el día de mañana, yo creo que entre el día de mañana, en el transcurso del día, ustedes tienen la calificación de la fase número 3 para que completen, digamos, todas las observaciones que deben tener en cuenta, porque una vez ustedes empiecen la fase número 4 y empiecen a aplicar, pues ya prácticamente no hay marcha atrás de cambiar un objetivo específico, un objetivo general, no pueden mejorar ya, digamos, las anteriores actividades que ya se ven reflejadas en la fase número 4 y ustedes pues van trabajando con la recopilación de información, con la aplicación de su instrumento de recolección, organizar toda la información, generar unos resultados como tal de toda la información que recogieron, cuantificables, que sean gráficas, cuadros que se puedan mirar, que generen análisis de cada una de las respuestas que ustedes generaron en este instrumento de recolección y que finalmente les da como resultado, les va a dar como resultado una DOFA. Y esa DOFA es como un resumen de todo ese diagnóstico que realizaron. Hasta ahí tenemos el primer avance de resultados. Ya en la fase siguiente, la fase 5, trabajaremos sobre la propuesta que ustedes van a implementar. Entonces, eso era lo que, digamos, teníamos para hoy. No sé si tienen alguna duda en este momento. Silvia. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, lo que me quedó entendido es que en esta fase nosotros vamos a aplicar el método, por ejemplo, nosotros podemos aplicar la entrevista, eso lo tenemos que aplicar y lo que no me queda claro es que nosotros, por ejemplo, tenemos 3 objetivos, ¿sí? En uno es hacer que un cronograma de actividades y otro mejorarlo del catálogo de ventas. En esta fase tenemos que aplicar eso, o sea, o solo es lo del elemento de recolección de información. En esta, con todas las socializaciones que hemos realizado, nosotros dejamos muy claro que estamos trabajando con 2 partes importantes en este trabajo. Primero, que nos cuenten la situación actual de la empresa que escogieron, que debe estar generada en un objetivo específico, ¿sí? Que tiene que ser muy claro. Y segundo, en un objetivo que es la propuesta, que algunos, digamos, trabajaron 3 objetivos porque, por ejemplo, pudieron decir, bueno, yo voy a hacer la situación actual, yo voy a generar unos componentes y yo finalmente a dar una propuesta, o algunos otros dijeron, voy a hacer una situación, voy a hacer una propuesta y voy a hacer también evaluación y control sobre esa propuesta, ¿sí? ¿Cuáles son tus 3 objetivos específicos, Silvia? El primero era detectar como las necesidades. En eso podemos aplicarlo la encuesta. El otro era planear un cronograma de actividades con los empleados. Y el otro era mejorar el catálogo de ventas, hacerlo como más bonito, como los precios, todo eso. Pero es que me está, o sea, vuelvo y juego, me estás revolviendo 2 áreas de gestión. ¿Cuál es el área de gestión que vas a trabajar? Y más con lo que estábamos hablando hoy. ¿Cuál es el área? Sí. Y entonces, el área de gestión, bueno, comercial, creo que eso ya lo habíamos hablado en el encuentro pasado, que tú ibas a coger el personal, pero ya el que está encargado, digamos, de la parte comercial y de pronto lo ibas a capacitar y dar mejoramiento, algo así, para que, digamos, estuviera mejor preparado para las ventas. Sí, eso fue lo que te entendí. Sí, capacitar, sí. Pero debes tener muy claro que primero nosotros vemos la situación de la empresa, o sea, tú tienes que contarnos de la empresa, quién es, qué hace, cómo está formada, cómo, o sea, por cómo surge esa necesidad. O sea, no me puedes llegar directo y decir, venga, vamos a aplicar el instrumento y no, o sea, aquí vuelvo y digo, es súper claro que primero tiene que haber una recopilación de información sobre la empresa, cómo está constituida, cuál es su organigrama, cuándo fue creada, quiénes son los cargos, cuáles son los empleados, cuáles son las actividades, cómo funciona. Y luego de eso, si tú llegas y dices, bueno, voy a hacer una entrevista. ¿Para qué vas a hacer una entrevista? ¿Cuál es el fin de esa entrevista que vas a realizar?
identificar por qué los asesores de ventas no venden bien el producto, porque la empresa no los capacita diariamente. Sí. Sí, o sea, Entonces, como tener... esa entrevista ¿vas a aplicar una encuesta directa o vas a hacer una entrevista abierta? ¿Cómo lo tienes planeado? Pues nosotros estamos pensando, como son 4 vendedores, a cada uno pues, planear unas preguntas y escribir cada respuesta. Y por esas respuestas hacer un párrafo con una conclusión de esa problemática. Pero entonces tú tienes que coger y hacer prácticamente un cuestionario porque tú les tienes que preguntar a todos los mismos para que hablemos el mismo idioma, porque tú no le preguntas a uno una cosa y al otro otra. Tú vas a generar un instrumento de recolección donde vas a generar un mínimo de 10 preguntas y donde tú les vas a determinar preguntas donde ellos dejen claro sus posiciones y tú puedas determinar lo que estás buscando, qué es lo que pasa en la empresa, por qué ellos no son productivos, por qué ellos no venden, por qué todas esas preguntas, y ese es el instrumento de recolección que yo les estaba solicitando en la fase número 3 y que voy a calificar. Y cuando ya tienes toda la información de la empresa y tú qué paso sigues, pues tú vas a aplicar el instrumento de recolección a esas 4 personas y esas 4 personas te contestan y esas respuestas tú tienes que analizarlas, graficarlas y generar un análisis de las respuestas en cada una de las preguntas. Cuando tú reúnes a los 4 que te contestaron esas preguntas, te van a definir un resultado y tú tienes que analizar respuesta a respuesta de lo que ellos te contestaron para definir efectivamente cuál es la situación. Y eso son fuentes primarias. Cuando tú tienes fuentes primarias y secundarias, que es lo que estamos haciendo y vamos a hacer en este primer trabajo, pues usted lo que va a generar es ya una situación actual, una DOFA, y está lista para lo que sigue, que es el siguiente. Vas a capacitar y vas a generar un catálogo de productos. Eso en cierta manera es parte de tu propuesta, que está dividida en 2 objetivos, pero cada objetivo tiene que tener una metodología, un desarrollo, unas fases que en la fase número 3 tú debiste decirme, vamos a hacer estas actividades. Pero es muy claro que yo les he solicitado la información y es muy claro que sí o sí hay que presentar una situación de la empresa, que sí o sí hay que hablar de la empresa, que sí o sí se necesita recopilación de información de la empresa. Entonces, es importante que todo lo que hemos hablado, si quieres tú, vuelve y mira los encuentros en línea y puedas llevar la consecución. Por eso les decía, es importante porque hasta acá, hasta la fase número 3, ustedes determinaron cómo iban a hacer las cosas y en cierta manera con las observaciones que yo les he dado en la calificación, más los encuentros en línea, ustedes pueden mejorar y enfocar a lo que realmente en este seminario se está solicitando y que ustedes van a desarrollar. Pero a partir de la fase 4 sí ya no podemos, digamos, tú no puedes avanzar y luego yo te voy a decir, no, eso, ven, y eso ya no, y vete para atrás porque ya no podemos. Tú ya tienes que en la fase 4 es desarrollar y como tal recopilar información, aplicar el instrumento de recolección, generar una DOFA, generar los resultados y luego en la siguiente etapa, si dejaste 2 objetivos, y los 2 objetivos que tú dejaste en lo que me estoy viendo están enfocados a la propuesta, porque si tú vas a capacitar el personal, esa es propuesta, y si tú vas a generar un catálogo, eso es parte de la propuesta, pues tú cogiste, digamos, y dividiste en 2 objetivos, entonces tú esos 2 objetivos en la siguiente etapa los tienes que desarrollar completamente y nos los tienes que mostrar en la siguiente fase que vamos a desarrollar. Entonces, en esta fase sí o sí hay que mirar el diagnóstico de la empresa y sobre el área de la cual están trabajando y tener muy claro lo que les decía al principio de este encuentro, que sea sobre el área de gestión, teniendo en cuenta las 9 áreas de gestión, porque los veo muy perdidos con las áreas de gestión de la organización. ¿Listo? Silvia, ¿entendible? Sí, señora. Mi última duda es esto. ¿Esta parte va dentro del desarrollo del trabajo de grado o ya van los resultados como para organizarlo en el trabajo? O sea, vuelvo y te repito, la fase número 4 y 5 son los resultados del trabajo de grado. En la fase número 4 es la que vas a desarrollar y vas a presentar el diagnóstico total y la situación actual.
y que eso es lo que estamos haciendo. Y en la fase 5 es donde tienes que aplicar los siguientes objetivos. Digamos que el primer objetivo para todos los grupos es el diagnóstico y que todos tienen que mejorar. Si no los han mejorado esos objetivos, los tienen que mejorar y los tienen que enfocar. El primer objetivo específico con los que estamos trabajando en este seminario es realizar un diagnóstico de una situación actual de la empresa determinada en el área de gestión escogida. Y si esa área de gestión no la han ubicado porque de pronto no vieron la matriz de diagnóstico, no vieron el tablero del tablero de anuncios, en este momento, antes de empezar esa fase número 4, tienen que hacer esos arreglos para tener muy claro que hay un área de gestión, que son 9 áreas de gestión, que hay que escoger un área de gestión y que sí o sí tienen que trabajar y que solamente lo pueden trabajar en un área de gestión, que no deben revolver, es que quiero trabajar, no, una sola área de gestión. Y como tal, deben generar el desarrollo de su fase 4, ya es como tal el primer desarrollo de resultados. Aquí en la fase 4 vamos a trabajar el primer avance de resultados de su trabajo de grado. ¿Y cuál es el primer avance de resultados de su trabajo de grado? Pues el desarrollo del objetivo número 1, que debe ser el diagnóstico de la situación actual basada en fuentes primarias y fuentes secundarias. Y ya en la fase número 5 vamos a generar el segundo avance y el término de los resultados en el término de lo que voy a proponer. Y esa propuesta, pues ahí está definida, algunos en 2 objetivos, algunos en 1. En el caso tuyo, tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a generar una serie de capacitaciones. Listo. Muéstrame las capacitaciones, cómo las vas a realizar, cómo las vas a formalizar, cómo vas a hacer el proceso, bajo los lineamientos de una organización, bajo los lineamientos de cómo debe ser, con un plan de acción, con los mecanismos, las estrategias, cronogramas, presupuestos, todo lo que tú tienes que realizar para llegar ahí, porque pues la parte financiera en cualquier propuesta la tienes que tener en cuenta. Y si voy a mejorar un catálogo, ¿cuánto te vale? ¿Cómo es? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo se perfila? ¿Cómo se va a comercializar? ¿Cómo se va a tener? ¿Va a ser digital? En fin, todo lo que tú tienes que planear. Que eso, esa parte de, digamos, de la fase número 5. En fase número 4 solo estamos trabajando diagnóstico, recolección de información y aplicación de instrumentos de recolección para situación actual y diagnóstico. Y caracterización de la empresa, diagnóstico, como le hayan colocado a ese primer objetivo que es la recopilación de información y la aplicación del instrumento de recolección para poder generar finalmente una DOP. ¿Vale? Listo, sí, señora, muchas gracias. Fabián. Pues sí, una preguntita. Para toda esta documentación como tal que se va a generar, ¿la anexamos en el trabajo a manera de imagen o en un PDF aparte? O... En esta fase que viene, en la fase número 4, tienen que anexar las encuestas aplicadas, que ya para el documento final no las van a anexar, pero en la fase 4 sí deben anexar la evidencia que efectivamente ustedes aplicaron y el instrumento de recolección tiene que venir con el nombre de la persona, con los documentos, con los datos básicos de la persona, cuál es el nombre, cuál es el cargo, mínimamente dónde está ubicado, los datos básicos de la persona a la que se está aplicando el instrumento de recolección. Cuando yo las hago por internet, pues lógicamente tengo que generar los resultados que me da el Excel, dependiendo de la metodología que tú le hayas aplicado por internet. Si las vas a hacer presenciales, generalmente los instrumentos de recolección vienen debidamente firmados. Si depende del número, depende de la población, depende de la ficha técnica. Acuérdate que la ficha técnica, cuando son, digamos, encuestas que voy a realizar a grupos mucho más grandes, pues yo hago una ficha técnica donde digo a quién se la apliqué, cómo se la apliqué, en qué horario se la apliqué, a dónde me dirigí. Si son cosas pequeñas, como las decía Silvia, son 4 personas, pues son 4 encuestas muy completas donde me va a determinar quién es esa información. Entonces, muy claro. Si son... es muy importante también tener como muy claro a quién se la aplicaron, quiénes son esas personas, de dónde salieron, porque no de chévere yo apliqué y no supe a quién se la apliqué. Mínimamente eso tiene que estar muy bien organizado, ¿vale? Ok, y lo de la empresa también lo anexamos, cualquier tipo de información que obtengamos, ya sea virtual, pantallazos o física, No, por ejemplo, lo de la información. La recopilación de la empresa tú la tienes, o sea, en el desarrollo de tu trabajo tú nos vas a hablar organizadamente con normas APA,
y lógicamente, y ya que me acuerdo, por favor, normas APA, estamos en versión número 7. Recuerden que el tipo de letra no es Arial 12. Recuerden que la alineación y la justificación no es un trabajo justificado, es alineación a la izquierda. Entonces, yo sé que de pronto las normas APA versión 7, de pronto a algunos que no están acostumbrados es difícil. Por favor, es importante ver los temas de los títulos, es importante ver los temas de la numeración. Y de la misma manera, pues yo voy a generar los resultados, entonces yo tengo que coger y la información que yo recopilé la tengo que organizar muy bien. Tú puedes presentar un listado de tablas, tú puedes presentar un listado de gráficos, tú puedes presentar anexos que tú creas muy importantes para tu trabajo. Y de una vez les digo, el trabajo de grado no puede superar las 100 hojas, entonces tienen que saber qué clase de anexos al final. Por eso te digo que lo de las encuestas los vamos a mirar ahorita por evidencia de actividad, más no hace parte de tu documento final. Solamente para esta parte de la fase 4, ustedes tienen que anexar como tal el instrumento de recolección, pero para el documento de final lo deben quitar para que no sea un trabajo muy cargado. No podemos hacer trabajo mayor a 100 páginas, pilas con las fichas bibliográficas, pídelas con las citas bibliográficas. No estoy viendo notas de pie de página y notas de bibliográficas, entonces no veo como un trabajo de normas APA muy bien estructurado, pero pues digamos que por ahora solamente estamos mirando las actividades, pero para su documento final todas esas cosas sí las vamos a mirar. En esos términos, entonces, un trabajo muy bien desarrollado, cómo generaron la recopilación, cuál fue la información, toda la estructura de la empresa, lógicamente, tiene que estar contenida en este proceso de resultados y luego tienen que mirar cómo fue que aplicaron el instrumento, a quién se lo aplicaron, cuáles son los resultados, cuál es el análisis de cada una de esas preguntas y cuáles fueron el análisis de cada una de esas respuestas y finalmente tienen que terminar en una DOFA y hasta ahí llega nuestra fase número 4. Entonces, estamos ya hablando del desarrollo del trabajo y como tal tiene que ser completo, sustentado y pues no puede ser una cosa muy extensa como porque pues su trabajo de grado está delimitado para 100 hojas, pero tampoco puede ser algo tan básico que no sea de profesionales como son ustedes, ¿vale? Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, vamos entonces a dar por terminada nuestra clase de hoy. Y